Muy buenas noches, Dios los bendiga a todos. En el nombre de Jesús, amén. Bien. Esta noche, como dice allí en el principio del live, vamos a tener la oportunidad de ver y hacer el discernimiento en el libro de Efesios, de nuestra Biblia convencional. Allí vamos a entrar y vamos a dilucidar todas las cosas a nivel espiritual que son necesarias para nosotros, para nuestro buen desenvolvimiento por demás común como seres humanos que somos todos e hijos de Dios, el cual es el Padre de los espíritus y el cual pues no hizo acepción de personas. Por lo tanto, tu espíritu le pertenece igual que el mío. Y esto es importante pues tenerlo en cuenta para cualquier actividad que uno vaya a ejecutar. Pues lo único que estaríamos haciendo es ejecutando toda actividad con su sustancia, con su vida. Hoy, para las investigaciones que escogí el día de hoy para nosotros, es un tema de profundidad a nivel metafísico. Y como ya sabemos, todo lo que es la palabra metafísica engloba todos los conocimientos existentes sobre el planeta a nivel de lo espiritual. Y eso es importante también estar claro. Metafísica significa más allá de lo físico, el mundo espiritual. De manera tal que los que estudian metafísica están estudiando exclusivamente de las cosas espirituales y sin ninguna limitación, ya que su escudriñar tiene que ver con todo lo inherente a las diferentes religiones, órdenes y sectas y conocimientos espirituales que existen a través del tiempo en el planeta. Hoy escogí un tema llamado cosmografía, algo muy poco conocido por muchas personas, pero que sin duda alguna pues es un tema digno a considerar si queremos saber de las cosas espirituales a nivel de profundidad, para que cuando encontremos allí en el mundo espiritual algo, sepamos que es perteneciente a la polaridad del positivo o de la luz, como también se le conoce, y que se le adjudica exclusivamente al Señor, a Dios, o la polaridad del negativo, que se le ha adjudicado pues a la oscuridad y al
personaje o padre de las mentiras, el cual se menciona como el diablo. Y cuando digo el padre de las mentiras, dice la Biblia de que de él mismo es que se habla, del padre de las mentiras. Por lo tanto, es algo inexistente, porque una mentira es algo que no existe, sino y no tiene una sustancia real, a pesar de que se haga parecer a una realidad, a una verdad, no tiene sustancia real, porque es del polo negativo, de la oscuridad, pues no tiene, no es la regla de todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño. Por lo tanto, pues sencillamente no es la verdad, no tiene sustancia. Solo la que nosotros, los hijos de Dios, le damos en nuestros pensamientos y en nuestras creencias. Eso es lo que le viene dando sustancia, o por lo menos apariencia de sustancia, a una mentira. Vamos a pasar directamente pues ahora a ver lo que les mencioné con el título de cosmografía. Quiero aclarar de que todo este tema del cual voy a leer fue desarrollado por una exponente metafísica, alguien pues dedicado a las enseñanzas metafísicas, la maestra Connie Méndez. Es la autora de el texto el cual vamos a leerle en este instante. La mayoría de los humanos saben muy poco respecto al universo que habitamos. Este saber se limita a la Tierra como habitáculo suyo. El sol que nos ilumina y nos calienta, la luna porque es nuestro satélite y misteriosamente tiene que ver con las marcas, las estrellas que salen de noche y finalmente los planetas más cercanos a la Tierra. Aparte de que la curiosidad de muchos ha impedido a nuestros cohumanos tratar de viajar al satélite, es todo lo que el ser corriente y común conoce más allá de su nariz. Él rechaza todo intento de hablar sobre condiciones vitales de otros planetas. Sobre todo rechaza categóricamente la idea de que pueden estar habitados. Para él ya se dijo que todo para él ya se dijo todo con la explicación de que no habiendo aire no puede haber vida. Le satisfacen esas teorías superficiales, ya que no se molesta ni siquiera en pensar o meditar si la vida puede o no tener formas diferentes a las que él ve en su alrededor. Y ante la sugerencia de que un ser humano puede que sea distinto en tierras y condiciones diferentes a la nuestra, estalla en una explosión de risa y comienza a formular chistes tontos sobre formas humanoides, animaloides, con características vegetales. El concepto lapidario es que si no hay aire, no puede haber vida. Y se le olvida que los peces son vida, que los microbios son vida y que existe
una especie de ellos llamado anaerobios, precisamente porque viven sin aire. Se olvidan de que la vida se adapta a las condiciones y el medio en que nazca, y allí perdura, y que solo el cambio violento de un medio a otro, para el cual no ha sido adaptada, es lo que no acepta. Primeramente, el diseño divino de un ser con cabeza, facciones, pies, manos y órganos indispensablemente es siempre el mismo. No importa el plano o el planeta al que pertenezca. Si pudiéramos ver a los habitantes de los otros planetas, nos asombraría constatar que son idénticos a nosotros, unos más bellos, otros más feos, más altos o más bajos, pero que lo único que difiere es la materia que los compone. No serán de carne y hueso, pero sí de material que concuerda con su atmósfera y la sustancia química que conviene a su ambiente y a su reino. Si las emanaciones del planeta son de Mercurio, que es el más cercano al Sol, el habitante del planeta Mercurio no puede ser de carne y hueso, pero que es un humano inteligente, humano, nuestro, hermano nuestro e hijo de Dios, se sabe por las comunicaciones espirituales. El simple hecho de que el pez que se ahoga en nuestro aire y nosotros que nos ahogamos en el agua, somos de carnes y osamentas distintas, aunque habitamos en el mismo planeta, pasa desapercibido para todo humano que se niega a creer que un platillo volador es una cosa positiva. Pero es de mentes obtusas y cerradas la pretensión de que todo tiene que ser idéntico a ellas, sin desviarse ni un pelo. ¿Cuánto asombrará a los humanos el día que todos sepan que jamás podrán viajar ni a Venus ni a Marte en su cuerpo carnal, sino en cuerpo astral? Y que podrán viajar a donde les plazca, desde la Luna hasta el último planetoide, el día que sepan desdoblarse y proyectarse en sus vehículos menos densos. Más adelante, en esta edad de oro, era de Acuario, a cargo del maestro ascendido Saint Germain, será una cosa corriente y común el día que se acabe el egoísmo y el odio, ya que los otros planetas superaron estos defectos y no pueden tolerar semejantes vibraciones. ¿Cuánto asombrará a los humanos el saber que los llamados platillos se aparecen y desaparecen a voluntad de sus dirigentes, que al acercarse a la Tierra con intenciones de aterrizar, retardan su marcha y por lo tanto sus frecuencias vibratorias y se materializan por el mismo principio que anunció Einstein,
Cuando el hombre llegue a conocer su propia ecuación, se desintegrará a voluntad y se reintegrará en otro lugar. Algo parecido ocurre cuando un avión comienza a detener la hélice y allí donde nosotros no veíamos nada, comenzamos a vislumbrar las aspas que giran más y más y más lentamente hasta que se detiene por completo y se muestra sólida la hélice, cuando a pocos minutos antes era totalmente invisible a causa de una vibración vertiginosa, grandiosa. Si no se puede pensar, recordar y comprender este último detalle, ¿cómo vamos a comprender ni a creer en los habitantes adelantados de otros planetas y mucho menos creer en los maestros ascendidos? Pero interesa mucho que la mayoría de las personas comiencen a saber de estas cosas por la salvación del planeta y de ellos mismos, porque, como dijimos en el mensaje anterior, los que ya saben algo de esta enseñanza y siguen las instrucciones, tienen el chance de salvarse de los cataclismos inmanentes y ayudarán a salvar a todo el planeta Tierra de estos. A todo el que le parezca estas nuevas enseñanzas casi imposibles de creerlas, no tiene sino que recordar que solo hace 60 y tantos años no se concebía la posible existencia de un avión, ni un fonógrafo, ni un teléfono, ni un televisor, ni un automóvil, ni de electricidad ni siquiera. Y yo quiero agregar, ni imaginarse el celular. Es idéntico el estado de ignorancia en que se encuentra el hombre corriente con respecto a la cosmogonía y cosmología. Está convencido, aunque no se atreva a decirlo, aunque se diga católico, protestante o judío, que al morir su cuerpo se acaba todo él o se desaparece en un más allá que es mejor no jorungar. Uno de los principios de la creación se llama la ley de correspondencia y tiene por lema: como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. Ella comprueba que el hombre continúa viviendo eternamente en alguna parte, evolucionando y adelantando, como el niño que entra primero en el kinder, luego a la primaria, a la secundaria, al bachillerato, a la universidad, etcétera, etcétera. La Biblia enseña que Dios ordenó al hombre crecer y multiplicarse. Es auténtico. El hombre sigue creciendo, agigantándose y multiplicándose, no en el sentido de tener muchos hijos como en la tierra, sino en un sentido que se nos hace difícil captar. Aunque hay un ejemplo, la entidad llamada el Espíritu Santo es uno de los aspectos de Dios que conocemos por referencia. Mas en contacto con la tierra no es masculino, como se cree. Es la parte maternal de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Significa Padre, Hijo
y madre. El Padre es el Creador Dios, la Madre es el Espíritu Santo y el Hijo es todo hombre, todos los hombres, o sea, el producto del Padre y de la Madre. Entre las atribuciones más conocidas del Espíritu Santo está la muy maternal de dar el primer soplo a todo recién nacido y recibir el último soplo del moribundo. Y tú dirás, ¿y cómo puede ser eso si mueren y nacen tantos a cada minuto por todas partes? Pues por la misma multiplicación de su ser. Avanzando, llega a cada ser humano, angélico o elemental, a multiplicar su ser y a estar en muchos al mismo tiempo. Esta es una de las explicaciones del por qué y cómo somos hechos a imagen y semejanza del Padre, quien está en todas partes al mismo tiempo. A medida que avanzamos, nos vamos pareciendo cada vez más al Padre. No importa lo feos y pequeños que parezcamos ahora, el niño recién nacido también es minúsculo y feíto hasta que pasan unos meses. El niño, desde que es concebido hasta que camina, describe toda la evolución efectuada por la humanidad en miles de eones, pasando por larva, pez, animal, etc. Naturalmente, y como la vida es eterna, nuestros hermanos mayores no han desaparecido, están vivos, actuando y evolucionando en alguna parte, desempeñando cargos y oficios cósmicos, creciendo y multiplicándose. Todo ser que ha vivido y existido, todo personaje histórico de renombre en cualquier capacidad en este mundo, existe hoy en alguna parte. Por supuesto, en planos tan remontados que los hemos perdido de vista. Pero más adelante te asombrará saber de seres que tú creías que eran cuentos de hadas, nombres de la mitología griega que suponía inventados por la imaginación del vulgo, o como lo dice la palabra, mitológicos. El verdadero mito está en que cuando ellos dejaron la huella de sus nombres sobre el planeta, no eran aún dioses. Eran personajes que destacaron y que el vulgo los endiosó, tal como en nuestros tiempos endiosaron a Rodolfo Valentino y a Carlos Gardel, porque fueron uno un popularísimo actor romántico y el otro una figura del tango. Hoy en día, esos seres que fueron mitológicos están por encima de nuestros conceptos, que para nosotros son dioses con poderes divinos. Hércules, Amazonas, Minerva, Helios, Vesta, Orión, Sonata, Tranquilino. No te asombres, existieron y siempre existen. Las galaxias, los sistemas, las estrellas, los planetas y los soles son creaciones de creadores que en un tiempo fueron simples seres humanos como nosotros. Algunas ediciones bíblicas dicen, al comienzo,
En el principio, los Elohim crearon el cielo y la tierra. Otras ediciones no dicen sino Dios creó del reino elemental. El término Elohim es un grado de adelanto mental. Los maestros son grandes en energía nuclear, atómica, en rayos lumínicos, en poder mental y tienen gran poder, estatura y multiplicación. Está predicho que en esta era se unirán la ciencia y la religión. Se entiende que son todas las religiones y todas las ciencias. Entre estas están muy seriamente la astrología y la numerología. Lo mismo que muchas cosas que aún no son consideradas ciencias. Pero la verdad se encuentra en todas partes. Todo esto es espiritual, es metafísica, ya que este término de metafísica engloba todo lo que no es visible a los ojos carnales, desde el aire hasta el espíritu. Hasta allí quiero dejar esta parte de las investigaciones para nosotros el día de hoy y vamos a pasar a nuestra Biblia Reina Valera 1960, que sería la versión común, donde vamos a disertar en el libro de Efesios, un libro, una de las epístolas escrita por el apóstol Pablo, el cual escribió 13 cartas paulinas. O sea, estamos hablando de 13 epístolas. Vamos a ver ahora el contexto bíblico acerca del punto espiritual. ¿Cómo lo asume un apóstol de Jesús? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están en Efeso. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos ha favorecido en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados según las riquezas de su gracia, la cual hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su complacencia, la cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas
en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Vamos a detenernos un momentito acá antes de seguir la lectura y vamos a ver este punto. Comenzamos por acá en que se nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Bien, vamos a identificar esa palabra última que dijimos, amor. La Biblia nos dice que Dios es amor. Por lo tanto, nosotros estamos hablando acá de que nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. O sea, veamos ahora el significado de amor aparte de que es Dios. Sus aspectos son vida. Ese es otro de sus aspectos, vida. Porque el Señor es vida. El otro es verdad. Porque el Señor es la verdad, ya que es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño. Y cualquier pensamiento o palabra que alude a eso, a esa verdad, es bueno. Es lo bueno única y exclusivamente. No es más de allí. Ya que Dios es lo único que existe. Nosotros vivimos, nos movemos y somos en Él. Él fabrica a través de nosotros, en esto que nosotros llamamos el espíritu, esa energía espiritual conforma desde el centro de nuestro corazón físico, por su radiación, pensamientos y sentimientos, que luego en este mundo, a través de estos cuerpos, se convierten en los frutos que ya conocemos, que son las palabras y las acciones. Sin embargo, no solo hemos obviado muchos el proceso, sino que lo hemos utilizado para la fabricación de ideas, conceptos y palabras negativas, pensamientos negativos. Para eso lo hemos usado. El proceso de la vida de Dios manifestándose a través de nuestro corazón físico. Ahora bien, Jesús en todo esto, Él es quien nos enseña a trabajar con el amor, ya que Él nos enseña de que Dios es amor no solamente, sino que el amor es absolutamente todo. Por eso es conocido dentro, y para describirlo en la Biblia, lo pusieron como el vínculo perfecto. Porque en realidad es, de acuerdo a la ciencia, esa fuerza cohesiva que tiende a unirlo todo. Esa es la función del amor. Sin conceptos, sin negatividades, solo Dios en acción acá en este mundo, manifestándose a través de ese aspecto suyo que se conoce como la verdad
también se conoce como la vida, también se conoce como amor. Son planos de manifestación de Dios aquí en este mundo. El que desconoce esto, lo primero que va a ir atentando contra lo que su mente no le puede dar para entender, contra la verdad, contra el aspecto verdad de Dios, porque ese es el que dice que es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño. Prefieren decirle de otra forma, el Espíritu Santo, y quiero sentir, y para allá y para acá, pero quieren desconocer que la manifestación del Espíritu Santo, el cual es el mismo Espíritu de verdad, es tan solo todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño, y que puede ser descrito con palabras a nivel de su funcionamiento en nuestro mundo mental. Si digo perdón, todos estamos claros de qué significa la palabra perdón y sabemos cómo se puede realizar. Ese es tan solo una ínfima parte de la magnitud y el alcance del Espíritu de verdad en nuestras vidas. Y el motivo principal por el cual Jesús nos llama a esa práctica, a la práctica de la verdad, que es mencionada y una y otra vez por los diferentes apóstoles, pero como no ha sido explicada, muchos quedan en el limbo, quedan en el aire, prefieren las retóricas, prefieren aquellas semánticas bíblicas, prefieren imaginar, especular, en algunos casos, a nivel teológico, sobre el punto, para evadir totalmente la acción del Espíritu Santo en sus vidas, el cual sencillamente es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño. Y cuando digo esto de evadirlo, justamente es porque en realidad para el mundo que llama a lo bueno malo, los conceptos mundanos que llaman a lo bueno malo, hace ver que si tú practicas la verdad, la cual es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño, la etiqueta es que eres tonta o tonto. Así serás etiquetado por el mundo. Muchos lo creyeron de Jesús. Muchos lo creyeron de los apóstoles. Muchos lo creen todavía en sus vidas, de que ser alguien que perdona, alguien que comprende, alguien que tolera, es tan solo ser tonto o tonta. Pero hoy te digo, amado hermano o hermana, realmente la verdad se está manifestando cada día más en la vida de todos nosotros, los hijos de Dios, los seres humanos que estamos acá en este mundo. Donde va a llegar ese día donde no va a quedar ninguna piedra sobre piedra de esos conceptos lapidarios y negativos que quieren hacer ver la verdad como una tontería, siendo que es nuestra vida en perfecta armonía
con el Padre Celestial y con las enseñanzas de su Hijo Jesucristo. Son cuestiones indispensables para nuestra vida diaria estar bien. Es lo primero. Pero no podemos estar bien si pensamos mal. Y si luego por pensar mal nos da el reconcomio de sentirnos mal también. Porque esa es una simbiosis. El pensamiento está casado con el sentimiento. Y si tú piensas mal, sentirás mal. Eso es básico e importante, muy importante para nosotros. Voy a proseguir acá en donde quedamos. En él, asimismo, obtuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, allí voy a volver a leer esa parte para que entremos a zambullirnos en la profundidad espiritual de ese versículo. En él asimismo obtuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿La voluntad de quién? La voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? El bien, todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño. Entonces, nosotros hemos sido predestinados conforme a ese propósito de dar a conocer esa verdad. Pues es la voluntad del Padre Celestial. ¿Para qué fin? Para el fin de que seamos alabanza para su gloria. No sé hasta qué punto entiendas esa última palabra llamada gloria, pero yo te voy a pasear por uno de los tantos escenarios cuando se habla de la gloria de Dios. Normalmente en diferentes épocas de la humanidad y a nivel científico inclusive se ha comprobado a través de un artefacto llamado la cámara Kirlian la existencia de esa aura de luz que está alrededor de nuestro cuerpo y muy especialmente encima de nuestras cabezas y en nuestra cabeza física, cuando realmente estamos como lo dijo Jesús. Si tu ojo estuviera en luz, todo tu cuerpo estará en luz. Eso ha sido comprobado ya hasta a nivel científico. Lo único que lo rechaza es alguien que ignora por demás y sus grados de oscuridad son como este otro que te voy a decir ahorita. La otra parte, cuando hablas de si tu ojo estuviera en tinieblas, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y estás hablando exactamente donde estás apagado. Hay ignorancia y se ignora algo o se está polarizado en el pensamiento malo o negativo. Allí hay oscuridad.
Pero esas dos cosas todavía serían fáciles para los efectos del entendimiento y de cómo nosotros arreglar las cosas allí. Pero hay una tercera cosa que dice esa misma parábola de Jesús, esa misma enseñanza, que es lo siguiente. Y si la luz que hay en ti tan solo fueran las tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Dícese de la persona que cree saber algo y lo vocifera por aquí, por allá, por todas partes, no importa dónde. Tengo un soporte aquí en este libro que llama la Biblia, pero no sabe nada. No sabe nada del real proceso espiritual que está ocurriendo en su vida aquí, ahora, en este instante y en este día. Entonces es cuando Jesús dice, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? En este punto pasamos a ver ya en forma somera esa parte que denominamos como la gloria, porque todo lo que es el espíritu, para ampliar un poco más el concepto antes de proseguir, todo lo que es el espíritu está hecho de esa misma sustancia de Dios que es energía espiritual. Y como tal, desde el centro de nuestro corazón físico, vivifica, produce eso que llamamos la vida, la cual consiste en su primera fase en dos cosas, pensar y sentir. Jesús nos enseña a trabajar con ese pensar y sentir, pero también con las palabras y las acciones aquí en este mundo. Él habla de que esa es la forma de que conozcamos los frutos, pero también nos habla de que por nuestras palabras seremos juzgados, si es verdad, cómo no, a priori hay bastante quien juzga. Pero la mala noticia para esos juzgadores es la siguiente: por tus palabras serás justificado, también dice. ¿Justificado ante quién? Justificado ante el Padre Celestial. ¿Dónde está el Padre Celestial? En el reino de los cielos. ¿Dónde queda el reino de los cielos? El reino de los cielos, dice Jesús, no diréis, helo aquí, helo allá, helo más allá. El reino de los cielos está dentro de ustedes. ¿Ves cómo es mejor dejar que el Espíritu de verdad llene nuestra vida y no un pensamiento a priori negativo? Vamos a proseguir acá. En él esperaron también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué te parece? No nos habíamos alejado mucho del tema cuando lo volvemos a encontrar. Y dice así: en él esperasteis también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad.
Ahora te voy a decir, de acuerdo a el libro de Efesios, que describe acá la palabra de verdad. Él lo describe como el evangelio de la salvación de ustedes, el evangelio de vuestra salvación. En él también, habiendo creído, fueron sellados con el espíritu de la promesa. El espíritu de la promesa no necesitamos dar muchas vueltas y yo no voy a dejar que su cabeza les dé muchas vueltas. El espíritu de la promesa es el espíritu de verdad, el cual nos guía a toda verdad y lo que no sabemos también nos lo muestra, conocido como el Espíritu Santo. Él nos fue prometido por Jesús como nuestro consolador. Entonces proseguimos acá. Ese espíritu de la promesa, quien es la garantía de nuestra herencia para la recuperación de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Volvemos a ver su manifestación. La gloria de Dios, igual que Dios, porque sencillamente ese es tan solo un aspecto, es para el entender el amor, la verdad, la vida, la cual nosotros se la adjudicamos al Espíritu, porque la palabra dice que el Espíritu es el que vivifica. Si quiere rebatir eso, lo puede rebatir, puede rebatírselo a Jesucristo. En este punto, nosotros nos encontramos con que esa posesión adquirida es para alabanza de su gloria, es decir, de su vida. Por lo cual también yo, habiendo oído de la fe de ustedes en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, no dejo de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ya el apóstol había ido notando el pequeño detalle, para llamarlo de alguna forma. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de la fuerza de su poder. Bien, allí podemos
ampliar el espectro con facilidad en este último versículo, donde vemos que según la operación de la fuerza de su poder. Dime tú acerca de que si Él es la sustancia de lo que nosotros vemos, de lo que no vemos también, todo lo que ha sido hecho fue hecho por Él y se mantiene por Él. Nosotros, con parte de su espíritu, vivimos, nos movemos y somos en Él. Y todo fue hecho por Él y para Él. Dime tú si eso no reviste, no llena esto que dice aquí, según la operación de la fuerza de su poder. Si eso no es un poder inmenso, infinito, incomprensible para muchos, no sé cuál lo podrá ser para ti. El cual ejerció en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombre, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Allí realmente no necesitamos disertar mucho en este punto, porque en realidad está bien claro el mensaje. Yo voy a ir haciéndolo como si verdaderamente alguien estuviera hablando en chino y lo vamos a traducir al español. Comenzamos aquí. Primero, el cual ejerció en Cristo. Todos presuponemos, porque solo se conoce a nivel de la religión y de la doctrina a Jesús con el nombre de Jesucristo. Es de presumir para muchos que estamos hablando el cual ejerció en Cristo resucitándole de los muertos. Para muchos dirían, no, es lógico suponerlo. Quiero recordarte lo que estuvimos hablando el día de ayer, estudiando el día de ayer, acerca de la palabra Cristo, el nombre Cristo, que viene del antiguo griego Christos, con K. Significa el ungido. Y también hablamos que Jesús obtuvo y se le adjudicó el nombre de Jesucristo porque Él, esa unción de vida, la conservó tal y cual como el Padre se la entregó, no así como hicimos nosotros. Que por el motivo que fuere, no corrimos con la misma situación y condición, pero que gracias
a Jesús hemos encontrado la redención. ¿A través de qué? De la excelencia de su conocimiento. Conclusión. Cristo es la unción de vida perfecta de Dios aquí en este mundo. Vamos a leer el punto nuevamente. El cual ejerció en Cristo. Ejerció en la vida de Dios perfecta en este mundo, resucitándole de los muertos y colocándolo a su diestra en los lugares celestiales. Quiero recordarte nuestra ciudadanía. Siempre la olvidas y a veces a mí también se me va. Porque, como lo dijo el Señor Jesús, el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Ciertamente estos cuerpos son débiles y a veces uno hasta se embota y se extravía un poco. Pero nuestra ciudadanía, dice la Biblia, que somos ciudadanos celestiales. Así que no sé por qué ha de extrañarte de que a Jesús fue colocado a su diestra en los lugares celestiales. ¿Y por qué tú piensas que tu ciudadanía es aquí? Nuestra ciudadanía no es aquí. Claro, llegado el último momento pataleamos, brincamos, lloramos. Yo lo he vivido. Momentos aciagos. Cuando he pensado que ya me voy, es donde me he agarrado más, oye, me agarro de todo, y hasta he llorado. Pero la realidad es que las enseñanzas espirituales de Dios nos dicen otra cosa. Somos ciudadanos celestiales. Por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo es regresando a nuestra patria celestial, a seguir ejerciendo nuestra ciudadanía. Cómo lo estemos haciendo o cómo nos hayamos preparado en este lapso de tiempo corto por aquí es vital, ¿sí? Eso va a definir muchas cosas. Pero de que vamos a presentarnos en conjunto, hayamos hecho lo mejor o hayamos hecho lo peor ante el tribunal de Cristo, tenlo por seguro. Vamos a estar ahí. Pasamos ahora al otro punto. Fue colocado aquí, dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombre. No solo en este mundo, sino también en el venidero. ¿Te das cuenta de que cuando tú hablas o cuando se habla de lo que son los principados, cuando se habla de autoridad, cuando se habla de poder y señorío, sobre todo nombre en este mundo y también en el venidero, estamos hablando de Dios manifestado, un concepto inmaculado. No sé si capitas la palabra inmaculado, porque en realidad pues
es un poco, no es usada muy frecuentemente. Inmaculado es algo puro. O sea, estamos hablando del concepto de Dios, así como lo realizó Jesús en forma inmaculada. La vida de Dios hecha aquí en este mundo, en forma inmaculada. Ni a Job ni a Magog. Cero concepto, solo Dios manifestado. En ese punto, cualquier principado a través de conceptos que existan, bien sea en este mundo o bien sea en el otro, no tiene sino que obedecer, porque en realidad fue puesto sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Ese es el objetivo principal. Jesús nos lo dijo. La Biblia nos lo refleja una y otra vez acerca de la verdad eterna, la cual es Dios. Quiero dejar claro antes de pasar a la oración de que en este proceso del entendimiento de las cosas espirituales, tú tienes que discernir estas tres primeras cosas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y su plano de manifestación aquí en este mundo, que esa tú no te la veías venir, pero acá en el nombre de Jesús y por su Espíritu de verdad, el cual siempre está presente aquí con nosotros, te digo, amor, verdad y vida son los planos de manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o Espíritu de verdad. Eso como un abreboca para cosas más profundas que hay, porque Él lo explicó. Él explicó ciertamente, primero, que es el principio y el fin de toda sabiduría, el alfa y el omega, principio y fin. Pero lo que tú no te veías venir en tu cabecita es lo siguiente, de que ese alfa y ese omega es la sustancia de todo lo que vemos y lo que no vemos, incluyendo tus pensamientos, tus sentimientos, tus palabras, tus acciones, tu cuerpo físico y todo lo otro, tu conciencia. Ve que hay una puerta, un largo camino por recorrer aún. Es infinito, sin duda alguna, porque el conocimiento de Dios es infinito. Por ahora hemos terminado, gracias al Señor, a buen recaudo, todo lo que nos hemos propuesto acá en el nombre de Jesús para discernir esta parte llamada epístola a los Efesios, de alguien que se llama el apóstol Pablo. Ahí vimos un bosquejo
de todo el mundo espiritual, de una pequeña parte del mundo espiritual infinito. Vamos a la oración. Padre celestial, Dios del cielo y de la tierra, gracias por este día de hoy, gracias por que este día de hoy es el eterno día de hoy, porque tú vives en la eternidad y nosotros en esas creaciones pues hemos caído también. Ya no nos dejes caer más pensando de que son muchos días. Permite que entendamos de una buena vez y por todas de que tú vives en el eterno día de hoy y que tus hijos, por ser tus hijos así de sencillo, también viven en ese eterno día de hoy. Los conceptos respecto al tiempo fueron creados por nosotros, los hijos de Dios. Hoy ponemos en tus manos, Señor, no solo estos conceptos que se han activado en contra de muchos de nosotros, nos han llevado pues a estados de ansiedad, de apuro, algunos se han enfermado inclusive por eso, por esa ansiedad que les produce esas medidas de tiempo que tienen en su cabeza, que es el único lugar donde existe. Señor, gracias por este día, por este eterno día de hoy. Gracias porque siempre escuchas lo que se habla en todas partes y aquí no es la excepción. Siempre tus oídos están prestos aquí, como dice por allá en Deuteronomio. Siempre está presto tu oído aquí a la oración hecha en este lugar. Señor, gracias por eso. Ponemos en tus manos esta noche muy especialmente a la señora Aide, a mi hijo Joseito, que en realidad tú conoces pues de su enfermedad, a Edimar, a todos los que están por allá por Margarita, a Daviani, que está aquí en el puerto, a Marina, Elosmar, Edimar, a Isobel, Tamara, José Jesús, Laura, Joseito, como dije ya, Vallita, Chichi, Pepe, Ronnie, a la hermana Lupita, dale sosiego, dale salud en todas las múltiples formas. También me pongo en tus manos, Señor, para que me sanes en todas las múltiples formas que tú puedes sanarnos a nosotros, en todas las múltiples formas que existen. Sana nuestro cuerpo físico, sana nuestra mente, sana nuestras emociones, sana nuestro espíritu, sana nuestra alma, que allí es donde está la sede de nuestros sentimientos. Sana, Padre Celestial, nuestra economía. Sana nuestra plana laboral, social, familiar, vecinal. Y sánanos a todos sin excepción. Pero muy particularmente también quiero ponerte en tus manos los que se están operando ahorita en los hospitales. Dale sanidad según la conveniencia de ellos. Porque sabemos que tú eres quien sabe ciertamente el día y la hora únicamente. Ni los ángeles del cielo, ni siquiera el Hijo, sino el Padre, que eres tú, es el que sabe el momento. Pero así, conforme sabemos que es así esto, también sabemos, Padre Celestial, de que
necesitamos cada día saber más de nuestra esencia, que eres tú. Sana nuestras restricciones que tenemos, nuestras limitaciones, para poder entender tu mundo espiritual y tu presencia como el Padre de los Espíritus, dándonos vida. Sana, Padre Celestial, a los que están en las cárceles, en las policías, en las calles, a los enfermos mentales, los que están pues perdidos en las drogas, los que están por allí, Padre, en calidad de indigente. Sana también a esos que están en lo más recóndito del mundo, dándoles el conocimiento, que puedan entender que tú eres su vida y que eres todo lo que ellos ven y lo que sienten y lo que no ven también. Padre, sana también todas esas personas que están en sus hogares. Ayúdales a que ellos sanen completamente de las múltiples formas que han de sanar. Hoy pongo en tus manos, Señor, especialmente algo que algunos verdaderamente niegan, como dice allí en el libro de San Judas Apóstol, las potestades superiores. Señor, permite que los que están aquí, pero también los que están allá en tu mundo espiritual ya, verdaderamente no sigan en el estado de negación de tu única verdad. Tú también conformas esas llamadas potestades superiores. Es tu reino, son tus mundos, son tus universos. Tú eres el que los conforma, tú eres el que los hiciste, tú eres quien los sustenta. Por eso, permite, Padre Celestial, que podamos entender que, aunque parezca algo fuera de la doctrina, fuera del entendimiento, fuera de cualquier acto profético, realmente este rapto del cual nos habla acá el libro de la Biblia se está dando a cabo frente a nuestras existencias y muchos no nos hemos dado cuenta. Salvo el momento en el cual pues se nos han ido algunos hermanos y vemos contrale. Se fue, ¿cómo se fue? Se fue así como el que explota una bombita de esa de aire, de jabón. Realmente eso está ocurriendo. Muchos tal vez no lo puedan percibir, pero tú sí, porque tú eres todo para nosotros. Eres quien hace, pone el hacer como el querer también, y ha ordenado todo de acuerdo a tu voluntad, que es lo mejor para todos y cada uno de nosotros. En vista de eso, estamos en tus manos. Pongo en tus manos a toda esta humanidad encarnada en estos cuerpos físicos y también, Padre Celestial, a los que están en el mundo espiritual y ya no tienen un cuerpo físico presente aquí. Gracias, Señor, porque sé que nos escuchas, porque tu palabra lo dice,
Pedid al Padre, creyendo que lo recibiréis y lo recibiréis. Hacerlo todo con acción de gracia como si ya lo hubiéramos recibido. Eso por aquí lo llaman fe, pero debería ser el acto normal cuando nos dirigimos a ti en pensamiento, sentimiento, palabra y acción. Muchas gracias porque hemos podido llegar hasta este punto también. Así como hicieron con tu Hijo Jesús, sabemos que ninguno va a ser la excepción. Verdaderamente, ahorita cosas peores suceden. Tú lo dijiste, así conforme haremos cosas mayores que tú, dijiste tú que la haríamos, así también hemos hecho cosas peores en la medida de todo lo que existieron en ese entonces y están sucediendo en las mentes y los corazones de muchos. Por eso los ministerios de reconciliación contigo, que eres Dios, están destinados y hechos exclusivamente diseñados por ti para que podamos, en la forma que fuere, tener el apoyo con todas las herramientas espirituales habidas y por haber. Muchas gracias por Jesucristo, que Él nos amplía más ese espectro. Gracias porque Él es el que nos ejemplarizó a todos. Él es nuestro Dios aquí en este mundo y en el otro también. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a la visita por acá en este live de el hermano Hildomar, de Pedro Machado, de Eliam, de Heredia, de Dani y Luna. Dios los bendiga a todos en el nombre de Jesucristo, el consumador de la fe. Amén.